Por lo general, cuando nos referimos a los japoneses y sus descendientes Nikkei, no reparamos que no se trata de un grupo homogéneo, de un grupo único, sino que muchas veces ciudadanos de distintas culturas, incluso enfrentados entre sí, como son, por ejemplo, los japoneses con los okinawenses. Augusto Higa, descendiente de okinawenses, ha ganado el concurso de cuentos José Watanabe Varas con el libro precisamente Okinawa existe, y nos explica la diferencia entre ambos grupos étnicos. Con este libro de cuentos yo sigo insistiendo, digamos, en el problema de los descendientes de los japoneses en el Perú. ¿Es un problema? Es un problema. Primero, no soportar la discriminación racial del Perú contra los asiáticos en general. Correlativamente, las experiencias de la Segunda Guerra Mundial. Digamos, para los descendientes de japoneses ha sido pues una herida aún no cerrada. Y en tercer lugar, el problema, digamos, de el mestizaje de los japoneses en el Perú. Actualmente los mestizos son mayoría. Ya no son 100%... No, ni hablar. Son mayoría en segunda, tercera, cuarta y hasta quinta generación. Okinawa es una población, Okinawa es una región, pero solo diferencias de los japoneses. Hay una diferencia. Tienen diferencias sustanciales. Ajá. En la medida en que, digamos, Okinawa es la isla más austral del Japón y la más pobre, ¿no? Digamos que Okinawa a lo largo de su historia fue siempre casi un reino independiente, con muchos contactos con Corea, con el Asia, pero también contactos con el Japón. El Japón, digamos, anexa a Okinawa al territorio japonés más o menos en 1895, o sea, hace muy poco. Hace poco tiempo. El okinawense conserva su identidad física, idioma, costumbres, un rico folclore y una gran tradición histórica. Y hay una distancia, hay una animadversión. Sí, hay animadversiones, hay distancias. O sea, el okinawense, por ejemplo, no le perdona a los japoneses el hecho de que los Estados Unidos ingresó al Japón por Okinawa y hubo una matanza de 300.000 habitantes en poco menos que 3 o 4 días. O sea que la guerra no era de Okinawa, era del Japón. Era del Japón. ¿Y cuál es la diferencia más clara entre una y otra? ¿Entre Okinawa? No, físicamente, digamos, hay diferencias. No. Digamos, el okinawense es más pequeño, más gordito, ¿no? El de la isla, o sea, los Naichi llaman los Okinawa. Los Naichi. Los Naichi son los de la isla, son más grandes, más esbeltos. Aparte de que en el Japón pues existe una mezcolanza de razas y de idiomas, o sea, no es homogéneo, no es tan homogénea la cosa. Por lo menos deben haber unos 50 dialectos en Japón. ¿Y qué lugar ocupa en esos dialectos Okinawa? Es que el okinawense no es un dialecto, sino es otro idioma. Es otro idioma. Totalmente distinto. O sea que no se entienden.
No, o sea, es otra cosa. El año 2030, por ejemplo, los okinawenses, que eran un grupo fuerte pero marginal, entonces crearon sus propias instituciones. Por ejemplo, la Asociación Fraternal Okinawense era tanto como la Sociedad Central Japonesa, era el equivalente. ¿Qué apellidos son Bueno, de los origen? Higa, los Oshiro, los Kanashiro, los Tamashiro, los Taira, Moromisato también, los ¿sí, no? Moromisato. Todos esos son, digamos, apellidos okinawenses, ¿no? Desde un punto de vista nacional, desde la sociedad nacional, los japoneses fueron discriminados, pero al mismo tiempo, como ocurre en todo grupo discriminado, el grupo discriminado ejerce la propia discriminación sobre los otros. Uno de ellos eran los okinawenses, eran discriminados por los naikis. O sea, la sociedad peruana Discriminaba en general a los asiáticos, a los digamos, asiáticos. ¿verdad? Y los asiáticos, dentro de A los su vez. asiáticos, a su vez, discriminaban Claro, a los okinawenses. claro. Pero al mismo tiempo los propios asiáticos pueden discriminar a los peruanos, o sea, fácilmente. Claro, y me imagino que los okinawenses, a su vez, Claro, discriminaban a los japoneses. tenían rencillas. Tenían rencillas. Por ejemplo, una de las cosas que se da, digamos, para los del saqueo de 1940, tiene su origen en rivalidades entre okinawenses y naikis. Ahí se origina todo. O sea, uno acusa a los... No, lo que pasa es que había una gran concentración de comerciantes en Lima. Los de la Sociedad Central Japonesa aconsejan digamos, que se vayan a provincia, en otras partes, la dispersión, ¿ya? Pero esa dispersión funcionaba más para los okinawenses. Que se vayan los okinawenses. Claro, para ellos era eso. Entonces hubo un peluquero okinawense, creo que se apellidaba Teruya, de que estaba enfrentado con los naikis, ¿no? Y digamos, en este enfrentamiento con los naikis, en su peluquería murió una de las empleadas peruanas. Hubo un escándalo muy fuerte y muy grande. Como a la semana, digamos, empezaron a crecer las antipatías contra los japoneses, y como a las 10 días se da El saqueo. el saqueo. Y lo de Mamoru Shimizu, Bueno, ese es otro caso, digamos, ¿no? Otro caso, digamos, ¿no? Y ya mitologizado, porque no se sabe exactamente, digamos, ¿qué cosa fue lo que realmente ocurrió? qué es lo que fue, pero lo que sí se sabe es que él era un rico comerciante, carbonero, pero además joyero. O sea, ahí ha corrido mucho dinero, ¿no? Y durante el juicio, según lo que me han contado, la versión de mis propios paisanos, o sea, es que nunca se llegó a probar de que Mamoru hubiese matado a tanta gente. Claro. Siendo un tipo pequeño, esmirriado, ¿no? Y en una sola noche, ¿no? Eso debe haber sido una... Es difícil, pero digamos, los acontecimientos se han distorsionado, se han mitologizado tanto que ya no se diferencia cuál es lo real y cuál es lo inventado. Pero que era una familia rica, sí lo era.
yo decía, bueno, algo tendré de japonés, ¿no? Y allá en Japón yo me di cuenta pues que poco o nada ya teníamos de japonés. O sea que no en vano habían pasado 100 años de inmigración japonesa a Perú. Ni siquiera la fisonomía. No me ayudaba, más aún, digamos, yo apenas hablaba y ya era extranjero. Y en países como en Japón, como Corea o como China, ¿no? El hecho de ser un extranjero, con rostro, con ropas, con idioma, allí, digamos, yo tengo la sensación de que la discriminación es mucho más fuerte, más que en Latinoamérica. O sea que en el Asia hay mucho más discriminación que en América Latina. Más que nada. Referentes que tú tienes son latinoamericanos. Tú más o menos te das cuenta, ¿no? Allá, la plaza, la iglesia, el municipio. Tiene cierta estructura mental, pero que llevada allá no funciona, pues. No hay municipio, no hay iglesia, no hay plaza. Son otras las referencias, hay parques, hay canchas de tenis, etcétera, pero cuya configuración tú no alcanzas a comprender por transculturización fue tan fuerte que... Pero aunque no creas, o sea, hay algunos amigos teóricos que piensan que todavía tenemos algo de japonés y la Asociación Peruano-Japonesa está basada pues en la conservación de la tradición. Ahora sabemos pues que los okinawenses no son japoneses, son okinawenses. Vamos a la pausa y de regreso volveremos con las salas de exposiciones.